Información y dato. La información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas e indica mediante códigos y conjuntos de datos los modelos de pensamiento humano. La información, por tanto, procesa y genera el conocimiento humano. En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. De esta manera, si por ejemplo organizamos datos sobre un país, tales como número de habitantes, densidad de población, nombre del presidente, etc., y escribimos por ejemplo el capítulo de un libro, podemos decir que ese capítulo constituye información sobre ese país. Cuando tenemos que resolver un determinado problema o tenemos que tomar una decisión, empleamos diversas fuentes de información, como podría ser el capítulo mencionado de este libro imaginario, y construimos lo que en general se denomina conocimiento o información organizada, que permite la resolución de problemas o la toma de decisiones. Actualmente, ya en el siglo XXI, en un corto periodo de tiempo, el mundo desarrollado se ha propuesto lograr la globalización de acceso a los enormes volúmenes de información existentes en medios cada vez más complejos, con capacidades ascendentes de almacenamiento y en soportes cada vez más reducidos. La proliferación de redes de transmisión de datos e información, de bases de datos con acceso en línea, ubicadas en cualquier lugar, localizables mediante Internet, permiten el hallazgo de otras redes y centros de información de diferentes tipos, en cualquier momento, desde cualquier lugar. El resultado de datos procesados a través de una aplicación informática, es decir, los datos son procesados y transformados en información, que posteriormente es usada por el usuario. Por lo tanto, datos procesados generan información. Este concepto es el que deberíamos tener en cuenta. Ahora daremos una explicación de lo que es dato, un conjunto de ítems o particularidades sobre una entidad que, procesada, generan información. El dato, del latín datum, es una representación simbólica, numérica alfabética, algorítmica, un atributo, característica de una entidad. Es importante el concepto atributo sobre una entidad. El dato no tiene valor semántico, o sea, sentido en sí mismo, pero convenientemente tratado o procesado, se puede utilizar en la realización de cálculos o toma de decisiones. Es de empleo muy común en el ámbito informático. Por lo tanto, el uso o la utilización del dato genera, a través de su procesamiento, información. En programación, un dato es la expresión general que describe las características de las entidades sobre las cuales opera un algoritmo. Un dato por sí mismo no constituye información. Es el procesado de los datos lo que nos proporciona la información. Podemos ver en este gráfico el concepto de una tabla o entidad denominada clientes, las cuales tiene un dato, por ejemplo, Mariana. Ese dato corresponde a un nombre. Por sí, ese dato no nos genera información. Sin embargo, sobre un código de cliente número 1, cuyo nombre es Mariana y cuyo código postal es 08000, sí nos está generando una información, nos está generando la información del cliente número 1. Aquí vemos otros ejemplos. Por ejemplo, imaginemos un concesionario de coches que tiene almacenada esa información de los coches que tienen su establecimiento. Los coches tienen un código, un identificador. El responsable
Pues el gerente, para poder diferenciar el tipo de coche, lo puede hacer por un identificador o bien por su matrícula, pero todos los coches no están matriculados. Por lo tanto, ha generado un identificador único de cada coche. Por lo tanto, cada entidad coche tiene un identificador. La entidad coche número 1 tiene un modelo S40 y una marca Volvo. Esa entidad, por ejemplo, coche 1 modelo Volvo S40 y Volvo de marca, nos está dando información sobre una entidad o coche concreto. Si yo, por ejemplo, digo el dato Citroën, no me da información real, porque puede haber muchos Citroën, muchos datos, muchos coches que sean Citroën C5, C3, etcétera, en ese concesionario. Ahora, si yo estoy dando una entidad concreta y de coche 4 modelo C3 Citroën, esa entidad sí me está generando información, me está generando la información de un coche concreto en este concesionario.